12 minutos pasan de las 8 de la mañana, de las 7 en Canarias. Seguimos en Primera Hora en Gestión a Radio. Abrimos nuestra reunión de Primera Hora. Hoy nos acompaña Alfonso Tezanos, presidente de FEDECAM. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? De maravilla, Arturo, estoy de maravilla. Hoy funciono al 100%, 1%. Y eso que me he perdido la música de la mañana. De las 7:30 de la mañana, ¿no? Bueno. Sí. Por cierto, Guille, ¿qué hemos puesto a las 7:30 de la mañana? Tampoco me acuerdo yo. Bueno, ahora le echamos un vistazo y te digo lo que hemos puesto, no te preocupes. Algo duro. Javier Morillas, abogado, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, don Arturo. ¿Qué tal todo? Pues estupendamente bien. No te rías que te puedo poner examen a ti también, ¿eh? No me estoy riendo, y si me río es el síndrome de abstinencia porque llevo solamente un café encima y suelo venir con dos. O sea, quiero decir, no es... Sebastián Reina, secretario general de UPTA, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues buenos días, muy bien, pero no tan bien como estos señores, que están encantados. Están encantados, además encantados de conocernos. Exactamente. No tan bien, pero vamos. Por cierto, Alfonso, me dice Guillermo que hemos puesto Nacha Pop, es verdad. Ah, mira, ves. No me acordaba yo. Pues mira, me hubiera dado un empujoncito. Pero el bueno. empujoncito ya para ir al 105%. Exactamente. ¿no? Bueno, antes de empezar con nuestra reunión de Primera Hora, que tendremos que hablar evidentemente del caso Blesa y de ese ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid, Alfonso, Sebastián, tengo un pequeño mensajito para vosotros desde SAGE. Ya sabéis que en estos tiempos de cambio, en los que tenemos, bueno, pues por algunos problemillas con la facturación, en los que además, bueno, pues poco a poco nos van cambiando normativas, siempre hay cambios, bueno, pues hay soluciones que nos pueden ayudar con el tema de las facturas. Hablamos de las soluciones de facturación de SAGE, que son unas soluciones eficaces, seguras y sobre todo muy fáciles de utilizar. No tenéis nada más que entrar en facturarenminutos.es y desde solo 9 euros al mes vais a tener las mejores soluciones de facturación del mercado con la garantía de SAGE, sin compromisos de permanencia y con ayuda telefónica para resolver todas sus dudas. Lo mejor de todo, ahora hay 30 días de prueba totalmente gratis. Así que, ya sabéis, si queréis echarle un vistazo a las soluciones de SAGE, entráis en facturarenminutos.es y ahí vais a encontrar las mejores soluciones en facturación. ¿De acuerdo? Perfecto. Yo ahora soy más feliz todavía. Ya por 9 euros al mes tengo la facturación rápida. Y 30 días que podemos facturar. Estoy encantado. El único problema, Arturo, es saber, primero, si tengo facturas que facturar. Y dos, luego ya veremos si cobramos esas facturas. Bueno, pero ¿verdad, Sebastián? Sí, a ver si las cobramos luego, ¿no? Hombre, yo espero que sí, que Hombre, sí que lo podáis cobrar. SAGE yo creo que es una empresa que tiene, yo creo que contrastada eficacia no de ahora, sino de hace muchísimos años, por lo menos en el mundo de las pymes lo conocemos perfectamente bien, sobre todo en las herramientas informáticas del día a día, y bueno, pues estamos hablando probablemente de lo mejor, un buenísimo producto, que insisto, está muy contrastado y está muy perfeccionado, ¿eh? Además que sí. Bueno, señores, vamos a ir entrando en materia porque les veo ahí con los periódicos encima de la mesa, les veo con los papeles, les veo con la fotografía de Miguel Blesa en todas las portadas ayer a la salida del juzgado, orden de prisión incondicional para el expresidente de Caja Madrid, vuelve a entrar de nuevo y lo hace por la compra del Banco de Miami. Se investigan supuestos delitos societarios, administración desleal, falsedad en documento, posible apropiación indebida. Al parecer, el juez tiene un pago ahí de 100 millones de euros que no tiene muy claro, que dice que puede ser una comisión y que, por lo tanto, bueno, prefiere curarse en salud y para evitar que haya riesgo de fuga, pues que Blesa tiene que ingresar en prisión. ¿Qué les ha parecido la decisión del juez, Alfonso? Bueno, yo tengo varias opiniones sobre este asunto y la primera es que yo comprendo que el mundo de la información y el mundo de la opinión siempre parece que va, no sé si al día, pero va casi a veces hasta más por delante, incluso de la propia instrucción de los procedimientos, ¿verdad? Y somos muy dados a interpretar incluso lo que quiere hacer el juez, o cuando un juez dicta un auto, una providencia, pues parece que todo lo tenemos que interpretar. Hombre, a mí me llama mucho la atención, y debo decirlo, y no tengo absolutamente nada contra el señor Blesa, ni muchísimo menos, pero yo después de 20 y tantos años de ejercicio de la profesión, y especialmente en el mundo penal, pues que hoy me haya levantado escuchando de todos los medios de comunicación, echarse todos las manos a la cabeza, como diciendo, esto no puede ser, esto es demasiado, se ha sobrepasado el juez, esto era innecesario. Bueno, es que yo creo que, uno de dos, o el mundo de la comunicación no conoce exactamente la mecánica del derecho procesal penal, pero vamos, todos los días los abogados nos enfrentamos con situaciones de esto, con personas que han hecho, bueno, presuntamente han hecho, no esto, sino 200 veces mucho menos que el señor Blesa. Y entonces, ahora veo que si tenemos un sistema garantista como el que tenemos, el señor Blesa, estoy convencido que tendrá sus magníficos letrados, no serán de oficio, eso también
también te lo aseguro, ni se lo habrán asignado, sino tendrán sus magníficos letrados. Pues hombre, yo creo que está claro que es una persona que está imputada y que está ahora mismo procesada y que ahora mismo lo que tiene es todo un sistema garantista que le protege. El que haya ingresado en prisión es cierto, son medidas cautelares que en el mundo procesal penal se entienden que son como la última necesidad, pero cuando un juez dice este tipo de cosas, pues podemos estar más a favor o menos a favor, pero esto es el día a día del mundo procesal penal de España. Para casos notablemente menores, personas que por delitos, incluso por faltas mucho más pequeñas, pues se encuentran en situaciones similares a la que tiene este señor. Javier. Pues vamos a ver, a mí me preocupan mucho dos cosas. En primer lugar, me preocupa muchísimo, así como en el otro auto de prisión se pudo leer inmediatamente en los medios de comunicación y se vio efectivamente como, en fin, había un cierto fundamento en pedir una prisión provisional con su fianza por el asunto de haberle, en fin, otorgado a Díaz Ferrán unos créditos de aquella manera. Aquí, bueno, pues ya cuando llevamos 12 horas desde la noticia del encarcelamiento, no se ha podido ver todavía exactamente cuál es el auto de prisión para saber en qué se fundamenta una prisión condicional sin fianza por la compra del famoso Banco de Florida. La segunda cuestión, y que desde el punto de vista procesal me preocupa muchísimo, es cómo puede un juez que ha sido recusado en una causa abrir una pieza separada para el mismo imputado que le ha recusado, estando esta recusación pendiente de resolverse, en fin, dictarle ni más ni menos que una prisión condicional como esta. Son cosas que me resultan bastante preocupantes. Ya digo que no voy a decir mucho más en antena sin haber leído el nuevo auto, pero verdaderamente sí que presentan indicios preocupantes. No porque la entidad de lo que se le está imputando al señor Blesa sea una entidad pequeña. O sea, es una entidad enorme que, por supuesto, justifica por su entidad la prisión condicional sin fianza, sino que para llegar a la medida cautelar de prisión provisional sin fianza tiene que haber una actividad investigadora previa que aquí, salvo error u omisión, no ha habido. No ha habido comisión rogatoria a Estados Unidos, no ha habido investigación, en fin, de este patrimonio que pueda haber en el exterior. Me resulta muy extraño, francamente. Sí, bueno, yo en los aspectos procesales no me atrevo ni a opinar, ¿no? Porque, lógicamente, esto hay que conocer el día a día, ¿no? Como han dicho antes Alfonso. Pero hay varios elementos que yo creo que son importantes tener en cuenta por claridad de quien nos oye, ¿no? Primero, que parece que el juez lo que está investigando exclusivamente es, diríamos, el apartamiento de una cantidad, se habla de 100 millones por un lado, de 190 por otros, que, bueno, que parece que se aparta, según una parte, que sería la parte de Blesa, porque para hacer frente a posibles incidencias de la operación, cosa que, bueno, suena normal muchas veces en estas grandes operaciones, pues si está depositado, claro, en la cuenta del banco correspondiente, y que parece que podría ser que un apartamiento, pero un apartamiento que se va, es decir, que no está, o que no se ha encontrado, o que no se sabe dónde está. Bueno, yo creo que evidentemente eso es lo único que se está juzgando, eso, o por lo menos lo que se está en este momento es motivo de este ingreso en prisión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que primero hay que dejarlo en ese contexto, es decir, hay que saber, y lo que es más importante saber es si hay un apartamiento de recursos, alguien nos tendrá que decir, pero relativamente pronto. No digo dónde está, porque probablemente el juez no pueda decir en este momento dónde está, pero sí que nos diga claramente que no está en donde debería de estar. Sobre todo de dónde faltan. Y de dónde faltan, eso es muy importante. No, pero lo digo básicamente por una razón, porque lo que sí es importante tener en cuenta es que con esto no se está juzgando la mala gestión y la ética de la gestión del proceso de Caja Madrid. Eso falta por hacer. Es decir, eso no está con esta operación. Y que nadie se confunda, que al final la cosa no quede en que si se apartaron 100 millones, que el problema de la antigua Caja Madrid es más que eso. Es mucho mayor. Lo que pasa es que eso no se juzga en un juzgado de lo penal. Eso hay que juzgarlo en otros sitios. Y lo que habría que hacer es juzgarlo en su globalidad, al tiempo que se juzga una actuación penal concreta o un delito penal concreto. Pero bueno, mira, lo que sí que está claro es que los jueces, para bien o para mal, dictan sus resoluciones. Y según donde estés y a quien le afecte, pues le gustan más o le gustan menos. Es decir, y cuando te mueves en el mundo de la justicia... Pero a mí lo que me llama la atención es el papel de la Fiscalía, porque dice, bueno, tiene intención, sí, dice que no está justificada la actuación del juez y, entre otras cosas, estudia actuar contra él por un delito de prevaricación continuada. Tampoco le gustaba la otra vez cuando lo metió en prisión y da la sensación de que el papel que está haciendo la Fiscalía, o la impresión que tiene la mayor parte de la gente, es que la Fiscalía está haciendo todo lo posible
para que este juez tenga que abandonar el caso, para que el señor Blesa no entre en prisión, para que el señor Blesa tenga una serie, bueno, pues un tratamiento que no es el que tendría que tener a priori. Es lo que da la sensación, y es la sensación que está calando en la gente, y eso es lo realmente preocupante. Pero esa sensación, Arturo, con respecto a la Fiscalía, en otros muchos casos también los estamos viendo, ¿eh? Estamos viendo el caso de la Infanta, donde también estamos viendo ahí una actuación específica de la Fiscalía, que parece ser que es un órgano independiente y al final no termina siendo tan un órgano independiente, es un órgano que está absolutamente dirigido y teledirigido por quien corresponda. En todo caso, la capacidad que tienen los jueces de dictar sus resoluciones es la que tienen, y insisto, ¿cuántas ocasiones salimos de los juzgados con un auto y decimos, esto es imposible, esto no puede ser, no me lo puedo creer, estoy absolutamente en desacuerdo con ella? Bueno, que decía mi compañero, es que la han recusado, no entiendo cómo lo han recusado. Bueno, pues ¿cómo lo ha hecho? Pues haciéndolo, ha abierto una pieza separada porque tiene capacidad de hacerlo, porque este juez todavía, que se sepa, no ha cometido ninguna negligencia profesional o una mala praxis profesional. Otra cosa es que nos cueste creer que está utilizando, bueno, pues lógicamente las herramientas que tiene a su alcance en la ley procesal, previamente para abrir las piezas separadas que estime oportunas. Y lo ha hecho porque tiene capacidad de hacerlo. Otra cosa es que nos guste más, lo entendamos o no lo entendamos. Y lo que está claro es que efectivamente está recusado, claro que está recusado, porque cuando tú tienes un equipo de letrados que en este tipo de sistemas y en este tipo de procedimientos, estamos hablando de personajes públicos en sistemas públicos y en empresas muy conocidas, pues en la mayoría de los casos, y eso lo conocemos también de los etarras, inmediatamente lo que hacemos es inmediatamente impugnar, ¿verdad?, y recusar al magistrado, al fiscal, y recusamos todo. ¿Con eso qué conseguimos? Bueno, primero, enfangar un poco el asunto, que está bien, pero son herramientas, y si son herramientas que te dan a tu alcance, las puedes utilizar. Igual que las utilizan los jueces, las utilizan los letrados, y las utilizamos los letrados, que para eso estamos también, ¿no?, lógicamente para defender a estos temas. Así que, ¿ha abierto una pieza separada? Pues claro que ha abierto una pieza separada. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues no lo sé, porque estamos en fase de instrucción. Como tú bien decías, ya conoceremos ese auto y tendremos en todo caso opinión de ello, porque lo que está claro es que un conocimiento cierto y certero de lo que ocurre lo tendrán aquellas personas que estén personadas en la causa y que estén escuchando lo que escucharon ayer, la declaración de Miguel Blesa. No creo yo que ningún juez, vamos, puede ocurrir, como han ocurrido cosas en la vida, y después de tantos los miles de jueces que tenemos en España, alguno haga una cosa especial, pero que el señor Miguel Blesa esté en prisión, pues hombre, parece que suena y es llamativo. Es la primera vez que un banquero entra en esta situación, pero desde luego lo que está claro es que en los juzgados de Madrid, no, de toda España, están entrando permanentemente con autos de prisión incondicional o no condicional, con fianza o sin fianza, comunicados o incomunicados, todos los días, presuntos delincuentes por la comisión de presuntos delitos. Pero claro, si Miguel Blesa está en prisión, bueno, pues estará en prisión. No creo que el juez lo haya hecho, se le haya ocurrido por la mañana y digo, hala, voy a meter a Blesa en prisión. Has dado una de las claves, que es el primer banquero que entra en prisión con todo el lío que tenemos encima de las cajas. Es decir, bueno, yo espero que no sea el último. Tendremos también, que ir investigando también, Javier, el resto de casos, porque esperemos, como dice Alfonso, que no sea el último. Hombre, yo creo que en Caja Madrid, en Caja de Ahorro Mediterráneo ocurre lo mismo, y en Caja de la CCM de Castilla-La Mancha. Claro, pues sí, es que no es que se haya abierto la veda al banquero, es que yo creo que por fin los directores y los ejecutivos de los bancos también tienen su responsabilidad, y aquí no se puede salir de rositas encima con unas pensiones multimillonarias y con unas indemnizaciones multimillonarias cuando resulta que has dejado quebrada la institución financiera. Es así, ¿no? El problema de fondo que planteabas al principio, sobre todo, es la actuación de la Fiscalía. Es decir, estamos viendo cómo la Fiscalía se nos está revelando como un órgano que se dedica sistemáticamente a tratar de obstaculizar determinadas investigaciones sobre todo pues por los casos de corrupción o de personajes muy conocidos, en este caso pues por la cuestión de los políticos en las cajas de ahorros. Es decir, hemos visto lo inaudito, es decir, cómo la Fiscalía se opone a una imputación de una persona. Lo hemos visto en el caso Urdangarín con la infanta Cristina. Era algo que yo francamente no lo había visto nunca. En fin, es algo que sabes que es posible en teoría, pero que jamás lo has visto plasmado, un fiscal oponiéndose a que se impute a alguien y se le investigue. Y ahora lo que estamos viendo es cómo ante una actuación de un juez, pues un fiscal actúa, anuncia o filtra de alguna manera que está planeando querellarse por prevaricación, lo cual sería, insisto, ya digo que verdaderamente inaudito, cuando ha habido incluso casos mucho más clamorosos de prevaricación que no han llegado a juzgarse, y pienso ahora mismo efectivamente en determinados jueces de casos muy mediáticos que intervinieron comunicaciones abogado-cliente sin ser etarras, por ejemplo, sin estar hablando de terrorismo, y simplemente a nadie se le ocurrió llevarse por delante a este juez por prevaricación. Y ahora resulta que aquí sí estamos viendo a la Fiscalía que parece dispuesta a hacerlo. Este tipo de cosas
aunque puedan estar justificadas, y ya digo que no voy a decir si está justificado o no hasta no leer el auto y a ver en qué fundamentos se basa, efectivamente son feas. O sea, es decir, como mínimo, este tipo de cosas son feas y da que pensar porque la Fiscalía no es un órgano independiente, da que pensar porque el señor Blesa es colocado al frente de Caja Madrid cuando estaba el actual ministro de Justicia dirigiendo la comunidad autónoma y, en definitiva, pues da que pensar sobre la independencia global del sistema de justicia que tenemos. Pero... Totalmente de acuerdo. Yo, en lo que se refiere al futuro, diríamos los banqueros que puedan entrar o no, yo insisto, no me gusta la vía penal, lo voy a repetir 1000 veces. ¿Por qué? No, exactamente, no, pero por una razón muy sencilla, porque, vamos a ver, porque al final no vamos a juzgar que un señor se llevara una indemnización, a pesar de haber quebrado una entidad. Al final lo que estamos simplemente es investigando a ver si se llevó una cantidad, no sé cuánto, a su cuenta particular o se lo llevó a una cuenta de Suiza. Pero al final no se va a juzgar el que alguien se cobre una indemnización multimillonaria después de haber quebrado una entidad, como decía antes Alfonso, porque eso tendría que empezar ya el Ministerio de Economía y el Banco de España a hacer investigaciones, a hacer sanciones, a obligar a devolver, que eso no me hace falta ninguna sentencia penal para poder actuar. Y eso es lo que yo creo que estamos tapando. Al final, la vía penal para un delito concreto está tapando el gran problema general, diríamos, de las entidades financieras. Y eso es la parte que no me gusta. Pero dicho eso, que el juez haga lo que tenga que hacer. Yo no me meto claro, pero en eso. Ese es el pero problema. No me gusta, el que el Banco de problema. España y el Ministerio de Economía no está haciendo lo que tiene que hacer. Claro, eso sí hay que hacer. De eso, ahí tiene razón. Y ahí no va, y eso no está en el Tribunal Penal, ¿eh? Haciéndolo desde el de toda la vida. cual se aprueba, bueno, claro, evidentemente. De toda la vida. Por supuesto, de toda la vida. Claro. Hablando estrictamente de Caja Madrid, llevan haciéndolo como mínimo desde el instante en el cual se realiza la compra del Banco de Florida con todos los informes contrarios de todo el mundo. Eso, ahí donde hay que actuar, no esperar que venga ahora el juez de la penal 4 años más tarde por a ver si ha habido una cantidad de 100 millones, que es muy importante, pero que no es nada en comparación con la operación. Está en que las indemnizaciones, efectivamente, de los directivos de Caja Madrid nos pueden parecer todo lo inmorales que se quiera, sobre todo visto efectivamente la situación patrimonial de Caja Madrid, cómo quedó y cómo quedó su sucesora Bankia, que es de sobra conocida. Pero eso, en principio, digamos que entra dentro de la ley. Lo que no entra dentro de la ley es darle un crédito a mi amigote de toda la vida con unas garantías que son manifiestamente falsas o inexistentes y saltándome a la torera todo el procedimiento establecido. Caso García Ferrán. Perdón, caso Díaz Ferrán. Y lo que, por supuesto, no entraría dentro de lo permitido por la ley es llevarme una comisión bajo cuerda por la compra por parte de mi entidad de un banco a precios estratosféricos. Si es que esto se llega a aprobar, cosa que todavía está por verse, ¿qué clase de indicios hay que verdaderamente prueben esto? No vale con sospecharlo, no vale con decir, don Arturo, le compro a usted esa botella de agua por 100.000 euros. No vale con decir que esto es una compra sospechosa, quiero decir, tiene que haber algo más detrás de eso. No iba a decir que hoy mi amigo Sebastián me quiere quitar el trabajo, soy penalista. A los dos. Tengo dos penalistas delante, tengo que poner. Claro, tiene que... Nos quiere quitar el trabajo, pero escucha, Sebastián, tienes mucha razón. Tiene mucha razón. Pero un simple repaso de la historia de este país en estos últimos 20, 25 años, con respecto a los incumplimientos que yo como ciudadano y de todas las empresas a las que yo puedo representar o defender, veo que efectivamente todo se intenta llevar siempre por el camino civil. Ese camino civil que es largo, es tedioso, es farragoso y es caro. Ahí la justicia no es lo mismo. Entonces, cuando resulta que los abogados penalistas o el mundo penalista intentamos llevarnos a nuestro camino y penalizar determinadas acciones, nos hemos encontrado con muchos problemas. Primero, el sistema judicial en España, los jueces no son amantes de penalizar y abrir los casos. Intentan siempre llevártelo a la vía civil. Vaya usted a la vía civil, vaya usted a la vía civil. Bueno, pues nosotros, con el tiempo, por lo que veo, estamos consiguiendo que efectivamente las actividades civiles que tengan una responsabilidad penal también se vean una causa penal. Porque si ven una causa penal, por supuesto, vamos a ver ya todo. Y cuando tengamos una sentencia del señor Blesa, podremos, te aseguro, exigir muchas más cosas. Y exigiremos primero al Consejo de Administración, probablemente también a la Asamblea, exigiremos yo luego al Banco de España. Y habrá que exigir, bueno, pues a la Comisión Nacional de Valores y a todas esas entidades que supuestamente... Esa parte, todas esas entidades, todas esas entidades que funcionan así. Y si me permitís un segundo, yo creo que es táctica procesal de muchos casos, por lo menos a uno de paso, intentar buscar siempre la vía penal porque
porque cuando tú consigues la diligencia a través de una instrucción, aunque luego al final te la archiven, lo que sí que tienes ya es una información que tú en vía civil no lo hubieras conseguido ni a tiros. Cuando tú tienes esa información penal, entonces dices, bien, de acuerdo, ahora con esta información, que es una información contrastada y además que vale, que son hechos probados, que están en una instrucción, esto ahora me lo llevo a la vía civil. Porque en la vía civil, combatir con estos sistemas financieros y con estas personas, que efectivamente son todos directores de banco y grandes ejecutivos, es muy complejo, entre ellas cosas, porque tienen letrados magníficos. Entiendo que mejores que yo, sobre todo, ¿no? Pero de luego los tienen. Entre otras cosas porque no puede recurrir a la interceptación de comunicaciones, por ejemplo, eso en vía civil, que es clave en este tipo de casos. Claro. 8 de la mañana, 32 minutos, las 7:32 en Canarias. Escuchamos a nuestro arquero público y seguimos. No voy a entrar en la provocación de alabar la justicia poética por lo de Miguel Blesa. Está muy visto, nada aporta y además no saca del lío a las decenas de miles de familias que lo están pasando mal porque un buen día en este país nos dio por creernos dioses financieros que todo lo podíamos. Sí me llama la atención, en cambio, lo que se ha dicho de la sentencia del magistrado Elpidio José Silva, que al parecer incurre en alguna imprecisión económica y en algún dato erróneo, de los que sostienen precisamente la argumentación legal que deriva en prisión incondicional. No deja de tener su ironía, ya que uno de los emails que han llevado a Blesa a dar con sus huesos entre rejas es ese que dice que lo que puede salir mal sale mal, y si sale mal ni te cuento. Me pregunto si se le ha pasado por la cabeza al juez la misma consideración, si puede ser que se está equivocando y si puede ser es que se equivoca, y si se ha equivocado ni te cuento. Por lo demás, que se juzgue a Blesa por un préstamo multimillonario al ex jefe de los patronos o por su compra de un banco de Florida, la verdad me resulta carnaza de espectáculo. Es como pillar al Capone porque se salta un semáforo en rojo. Que sí, que habrá que juzgarlo y si es culpable a la trena, como todo hijo de vecino. Pero a mí esas operaciones me hablan más de una falta de decencia que de una falta de legalidad. En fin, puro morbo contable. 8 de la mañana, 33 minutos, las 7:33 en Canarias. Seguimos en primera hora en Gestión a Radio y parece que la guerra Europa-China ha comenzado, no en la arena geopolítica, sino en la económica. El gobierno chino ha anunciado medidas contra los vinos europeos y al final se demuestra que están vendiendo en el país por debajo de precios del mercado. Es decir, dice China que están haciendo dumping y parece que es la respuesta a los aranceles que ha impuesto Bruselas a los paneles solares chinos. Y ojo, porque aquí nos estamos jugando mucho dinero. Un asunto que quiero comentar en primer lugar con Pau Roca. Él es secretario general de la Federación Española del Vino. Muy buenos días, señor Roca, ¿cómo estamos? Buenos días. Como patronal del sector del vino, ¿qué les parece esta investigación de las autoridades chinas? Bueno, se trata de una represalia por otra cuestión que nos es totalmente ajena, que es la Unión Europea pues va a abrir una investigación sobre los paneles solares que se producen en China y a las autoridades europeas les parece que eso sí se hace con subvenciones o que se producen bajo precio y los chinos lo que han hecho ha sido fijarse en el sector del vino, que es uno de los pocos que exportamos con éxito a la China, ¿no? ¿Realmente están ustedes vendiendo por debajo del mercado cuando exportan a China? Desde luego que no. Nosotros estamos vendiendo a unos precios cada vez más altos, estamos exportando cada vez más. El consumidor chino se ha ido, pues, es cada vez más exigente. El desarrollo en China es muy, muy grande y el desarrollo económico también. Y nos encontramos con que el consumidor chino pues le gusta también los vinos caros, no únicamente, no estamos vendiendo por precio. De hecho en los últimos años pues hemos multiplicado por 3 el precio de las exportaciones españolas. ¿Qué consecuencias podría tener el hecho de que China al final, al terminar la investigación, decide imponer aranceles a la importación del vino? Bueno, las consecuencias son muy malas. O sea, de momento hay una situación de inseguridad y la inseguridad jurídica
pues condiciona muchísimo el comercio, como usted sabe, aunque solamente se cree un mal ambiente. Y luego lo siguiente va a ser, en caso de que se demuestren, según las normas de la Organización Mundial del Comercio, pues que hay diferencias de precio que con relación al mercado interior chino, a la producción de vinos chinos, pues entonces habría unos aranceles correctores, es decir, se pondrían unos impuestos para aumentar los precios de los vinos europeos, ¿no? Pues Pau Roca, secretario general. Pues va a tener unas malas consecuencias porque es un gran mercado, ¿no? Pau Roca, secretario general de la Federación Española del Vino, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Un saludo, hasta luego. Bueno, Alfonso, ¿puedo que hablar? levantabas por aquí la mano. Sí, ya sabes que no, aquí los micros los tenéis abiertos. Se me han amontado ahora tantas ideas que no sé ahora ni por dónde me voy a empezar por el principio. Eso por te un iba a decir, refrán que español, suele ser la mejor que no manera. sé si era un refrán, pero es un dicho que decía, le dijo la sartén al cazo, ¿no? Es decir, cuando ahora China va y nos amenaza a nosotros, bueno, a nosotros, estoy hablando al mercado europeo con respecto a los vinos, por las tácticas de dumping, digo, joder, esto se lo ha dicho la sartén al cazo, y me voy a intentar explicar por qué. Te parece mentira que China entre en este tipo de debates cuando resulta que los chinos son precisamente los mayores incumplidores del mundo de todo tipo, en lo que es el mercado de mercancías, de consumo y de consumibles. Pero bien, dicho esto, lo primero que tenemos que aclarar. Y estoy hablando de España, yo no ahora voy a hablar de otros vinos ni franceses ni italianos, estoy hablando de los vinos españoles. Los vinos españoles, efectivamente, cada vez se están implantando más en China, pero están implantando más en China, y hay que decirlo, no tanto por la magnífica actividad o enorme actividad de las bodegas españolas o las firmas españolas, sino sencillamente porque los empresarios chinos que están en España son los que se están ocupando de llevar ese vino a China. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo no sé lo que harán estos empresarios y estos distribuidores luego en China con respecto a nuestros vinos. No sé si los tirarán de precio, no los tirarán de precio, los dejarán de tirar de precio. Pero luego tenemos otro problema mayor, ¿no? Porque aquí lo que te pide el cuerpo ahora mismo dice que van a subir los aranceles. Pues bueno, pues lo que tenemos que hacer nosotros es multiplicar por 10 los aranceles de los productos chinos que entran en Europa o en los mercados occidentales. Hombre, de hecho hay muchos oyentes que ayer nos decían eso. Claro, pero es que preguntábamos pero en nosotros Twitter... hemos incurrido en nuestra propia trampa, porque resulta que muchísimos de los grandes productos, es decir, las grandísimas empresas, las grandes multinacionales occidentales, están fabricando en China. Entonces ahora no podemos, ahora el gran problema es que si ahora el mundo occidental decide poner las barreras arancelarias, resulta que se está poniendo barreras arancelarias a productos de empresas occidentales que fabrican ahí y estamos importando. Yo creo que eso China lo sabe y está siempre con sus permanentes amenazas en ese sentido. Es decir, si efectivamente nosotros somos un gran mercado, pues tendremos también que posicionarnos y decir lo que tengamos que decir. Y con respecto al vino, insistir, si alguien está haciendo tácticas de dumping en China con respecto a los vinos españoles, lo harán los empresarios chinos que en España y europeos están llevando vinos españoles a China, ¿eh? Pero no son los bodegueros españoles los que van allí y hacen tácticas de dumping. Eso también hay que aclararlo, ¿eh? Bueno, yo, en fin, es que estoy completamente de acuerdo con Alfonso, pero es que a mayor abundamiento, si los primeros en el ranking mundial del dumping contra productos europeos y contra productos fabricados en Europa son los propios chinos, es decir, si es que estamos obligando a los trabajadores europeos desde hace ya 15 años de una forma totalmente absurda a competir con las condiciones de trabajo, de salario y de ausencia por completo de cualquier tipo de seguridad social o de responsabilidad social corporativa de las empresas chinas. O sea, quiero decir, si es que es decir, no hay mayor dumping que ese. No hay mayor dumping que ese. A mí, de verdad, lo que más me haría feliz sería que efectivamente aquí hubiera una escalada y en señal de protesta efectivamente se multiplicaran por 10 los aranceles hacia China. Las empresas que están produciendo allí en China no tienen mucho problema, están todas de alquiler, el capital es flexible, pueden volver tranquilamente y crear sus empleos aquí, y efectivamente que los chinos beban los magníficos vinos chinos y conocidos mundialmente, por supuesto, al precio de... Alfonso, sé que le quieres contestar, creo que Sebastián también quiere decir algo, pero tengo que irme a las emisoras locales. 8:40, 7:40 en Canarias. Tenemos lo que necesitas, la información y la diversión. Gestiona Radio. Entre las varices y la pesadez de las piernas estoy que no puedo más. Deberías mejorar tu circulación. Vale, ¿y cómo lo hago? Tomando Varicin es un producto totalmente natural que ayuda a mejorar la circulación, disminuyendo la hinchazón y la fatiga. Si es natural, me lo compro ya.
Barifin, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando. Abertis gestiona eficazmente infraestructuras en todo el mundo. Rigor, exigencia y responsabilidad para que autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos sirvan a la movilidad y a la comunicación. Abertis, infraestructuras que funcionan. Hispajuris, abogados próximos al cliente. 600 profesionales a su servicio en toda España. Una nueva forma de entender la abogacía. Llámenos al 91 556 44 85 o entre en la web hispajuris.es. Los hombres, a partir de los 40 y pocos, empezamos a tener problemas con la próstata. Y lo notamos al ir al baño, al mantener relaciones sexuales y algo mucho más visible. Se nos cae el pelo. Prosmen es un tratamiento preventivo natural que nos puede ayudar a disminuir la intensidad de estos síntomas. Pruébalo. Prosmen, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando. Grupo Gestiona. La información y cómo transmitirla es nuestra razón de ser. Que tú te sientas parte de ella es nuestro éxito. Gestiona Radio. Somos como tú. gestionaradio.com. En Primera Hora te acercamos la información económica de la jornada con Arturo Criado. 8:43, 7:43 en Canarias. Seguimos en Primera Hora en nuestra reunión con Sebastián Reina, Alfonso Tezanos, Javier Morillas. Estábamos hablando de esa decisión de China de abrir una investigación sobre la posibilidad de que el sector del vino europeo esté haciendo dumping, y nos decía Javier que el mayor dumping que hay es precisamente el hacer que los trabajadores europeos intenten competir por esa vía, por la vía salarial con los chinos, y creo que Alfonso quería aportar algo. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Javier, porque hay que, siempre lo he dicho, es decir, cuando digo que siempre nos han pillado los chinos con el paso a cambio, porque cuando todos los países occidentales vivíamos en una aparente teoría de economía del bienestar, pues han llegado estos señores y nos han pasado por la derecha y nos han pasado por la izquierda, porque resulta que aquí para nosotros, para producir cualquier cosa, para dar cualquier servicio, todos los empresarios tenemos que pasar por 1001 requisitos, y esos 1001 requisitos encarecen al final el producto o el servicio. Los chinos no hacen nada de eso. Es decir, pero hombre, se supone chinos... que precisamente esa es una de las grandes virtudes de nuestro sistema supuesto, económico, ¿no? Pero es que entiendo que tampoco los hemos sabido defender, porque es que a la primera de cambio, en cuanto nos han ofrecido los mismos productos o similares, o los mismos servicios o similares, notablemente más barato, lo primero que hemos hecho ha sido acudir al maná chino para empezar a comprarlo. Es decir, yo comprendo que eso es una situación que a nosotros se nos ha vuelto en contra. Nuestras fábricas no son competitivas y nuestros servicios no son competitivos. Competitivos en precio. ¿Por qué? Porque este tipo de sistema chino se lo salta todo la torera. Y ahora, si queréis, hablamos con respecto a la presencia de España y de los productos españoles y qué se considera un producto español en China. Porque en China somos absolutamente desconocidos. Lo que pasa es que, Arturo, lo que ocurre es que yo creo que esto, más allá de estar 100% de acuerdo en lo concreto, ¿no?, lo que se está diciendo, pero bueno, es el resultado del fracaso absoluto de las rondas de la Organización Mundial del Comercio durante 20 años, en la que, claro, estamos ahora diciendo, es que, claro, no podemos competir con unos señores que no tienen ni seguridad social. Llevamos 20 años pidiendo que la ronda del OMC firme la cláusula social mínima y la cláusula de trazabilidad medioambiental mínima de los productos. Y ningún país, ni Europa ni España, jamás ha votado a favor. Solamente Canadá es la única que lleva la bandera permanentemente, porque no cumple todo, claro. Es la única que lleva la bandera permanentemente. Estados Unidos, por supuesto, radicalmente siempre en contra. ¿Por qué? Pues porque hemos votado siempre en contra, con gobiernos distintos, ¿eh? ¿Por qué hemos votado siempre en contra? Sencillamente porque como estábamos produciendo allí y no estábamos aprovechando, lógicamente no queríamos firmar una cláusula que pudiera ir contra los intereses de determinados, cuidado, no del país, no España. No marca España, sino determinados intereses concretos específicos que había en esas zonas, que cuidado, no estamos hablando solamente de China, Bangladesh, etcétera. Pero concretamente el tema de los importadores de paneles solares chinos, es decir, como un gremio de no más, en realidad de 2, 3 docenas de amigotes conchavados con un ministro, logran hacerse muy ricos en base a... O sea, esa es una historia que algún día debería contarse. Esa también tiene que ir al procedimiento penal. Preferiblemente debería contarse a base de autojudiciales, efectivamente.
Pero en fin, no parece que de momento le vaya a... Hay un problema político ahí, o sea, que no podemos centrarnos solamente en si en este caso del vino, o sea, aprovechándolo de las placas. No, que hay un problema político, que hay 20 años de discusión política, que hay actas. En la Organización Mundial del Comercio, en la OIT, en todos los sitios, hay actas, hay debate sobre esto, y nadie le ha hecho le ha dado ninguna importancia, porque ha puesto sus intereses específicos y privados por delante de los intereses generales. Hombre, pero esto es como todo, ¿no? Evidentemente. Y hay una cosa que decía ahora Alfonso, que me ha llamado la atención, que decía, hombre, es que no hemos sabido imponernos a lo que nos estaba llegando desde China, sino que nos hemos sumado a ese carro. Y ponías ahora en la publicidad un ejemplo que decías, esto nos está pasando con el vino como con el tema del aceite, y que al final son otros los que se lo están llevando y nosotros nos quedamos a las puertas. No, yo creo que es un dato que está ya más que contrastado y es de dominio público, el hecho de que las grandes compañías italianas lo que hacen es que vienen a España todos los años y compran el aceite, pero lo compran por cisternas enteras, por millones y millones de litros. ¿Qué es lo que hacen? Lo que lo hacen luego es que ellos no lo elaboran, sino sencillamente lo que hacen es que lo preparan, lo distribuyen, llevan el marketing y lo exportan a todo el mundo bajo la denominación aceite italiano. Eso lo sabemos nosotros, pero a lo mejor eso es un poco la vagancia que ha pasado también con la bodega, porque estamos encantados de que si tú tienes una producción y este año tienes la producción entera, si te viene un italiano, coge y te lo compra a un precio razonable y dice, mira, ya hemos hecho el negocio, ya no hemos hecho nada más. Es decir, no hemos sido capaces de aportar más valor o plusvalía a ese producto, que es un producto que es único en el mundo. Es decir, nos hemos conformado con que alguien viniera, nos lo comprara correctamente a un buen precio y luego efectivamente quien ha hecho realmente negocios son ellos. Y con las bodegas nos pasa exactamente igual. Es decir, las bodegas españolas, las magníficas bodegas españolas no han invertido ni en China ni en los países asiáticos para ser conocidos. Pero voy más allá, tampoco han invertido el gobierno español. Y cuando digo que no ha invertido el gobierno español, no lo es lleva porque como han invertido... el garante de la marca España. No, sí, claro, pero es que el gran problema es que este gobierno, como reconoce a 17 comunidades autónomas y cada comunidad autónoma va a China a vender su producto valenciano, catalán, vasco, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, gallego o andaluz, pues entonces en China no hay conceptos, no se entiende España como una nación. Allí lo que se conoce pues es el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y a la oficina de exportación de Cataluña. Ese es el gran problema, porque cuando vamos luego a vender los vinos, no vendemos vinos de España. Uno quiere vender el Rioja Ribeiro, denominación de origen de la Riña del Miño, y el otro quiere vender... Total, esto es una penuria, esto es una tristeza. Bueno, pues permitidme, porque para hablar de marca España, entre otros asuntos, quiero saludar a Pablo Vázquez, presidente de la consultora pública INECO y del consorcio del AVE La Meca Medina. ¿Qué tal, señor Vázquez? Muy buenos días. Hola, buenos días. Esas 17 comunidades autónomas, esas 17 naciones que estábamos hablando ahora, que parece que se ven en China, por ejemplo, ¿suponen algún tipo de freno a la hora de sacar proyectos, por ejemplo, como el AVE La Meca Medina o pujar por el proyecto del AVE en Brasil? En el caso de la tecnología ferroviaria no suele haber problema en el sentido regional. Porque las empresas están radicadas en diferentes comunidades autónomas y en general hay otros problemas, pero por lo menos este que estaban comentando antes, de carácter regional, no lo tenemos. Nos decía, hay otros problemas. Ahora mismo, dada la situación del país, ¿la marca España se está viendo lastrada? A ver, evidentemente, la situación, sobre todo, la situación que hemos vivido en el último año y medio, 2 años, es una situación que financieramente, sobre todo, tenía complicaciones, en el sentido de que pensemos que todas estas operaciones exigen unos avales que son muy importantes y, por tanto, es una cobertura financiera que en un momento como el que hemos vivido, en el que la prima de riesgo en España estaba alta y en el que básicamente teníamos muchos problemas para financiarnos, también teníamos problemas para financiar este tipo de proyectos. En ese sentido es cuando comentaba que teníamos otros problemas, no como el anterior, ¿no? Cuando hablamos del AVE La Meca Medina, nos decía, hemos tenido o hay algunos problemas para financiarlos, hemos conseguido financiarlo y, sobre todo, ¿de qué manera lo hemos conseguido? Pues a ver, yo creo que ahí, si recuerdan, el contrato se firmó en enero del año pasado y entonces a partir de ahí comenzó un proceso en el que había que conseguir una serie de avales para empezar a trabajar, ¿no? En esos proyectos siempre hay un primer aval, que es el aval de la oferta, el que llaman el bid bond, y a partir de ahí empiezan unos avales que son simplemente que te va cubriendo los pagos que te van a ir haciendo el cliente para que te pongas a trabajar. Entonces, el problema es que nos pilló, si recuerdan, el año pasado, a estas alturas, de marzo del año pasado, estaba un momento muy muy complicado, la prima de riesgo estaba muy alta y era muy difícil poder conseguir financiación. Entonces ahí, bueno, pues yo creo que hicimos lo posible e lo imposible y de hecho todas las autoridades en ese sentido gubernativas se volcaron mucho con esto, desde el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Economía, todo el mundo se volcó porque entendían que era un proyecto marca España
y nos ayudaron mucho a conseguir esa financiación. ¿Vamos a cumplir los plazos de la construcción de ese AVE La Meca-Medina? Es decir, en principio que esté previsto para diciembre de 2016. A ver, en general lo hacemos siempre con el AVE es una de esas cosas buenas en las que cumplimos los plazos de ejecución en la mayoría de los casos y después de operación, que es, si me apuran, más importante y mucho más difícil, ¿no? Yo creo que en principio es razonable que cumplamos los plazos. Es una obra que hemos hecho varias veces, o nuestras empresas han hecho varias veces en el mundo. Sobre todo en España lo hemos hecho ahora se abre la de Alicante, estamos muy habituados a hacerlo y no veo ningún inconveniente para que lo cumplamos, ¿no? En España no lo habremos hecho demasiado, es decir, no nos habremos pasado construyendo aves por un casual. Bueno, esto es como todo. Me explico, quiere decir que uno podría pensar, y es muy razonable decirlo, que a lo mejor el número de kilómetros de ave que hemos hecho en este país es muy elevado. Esto es evidente. También es verdad que es un modelo que buscaba una vertebración del país, que es algo que, como comentaban hace 15 minutos, también es importante. Es decir, que al final los países se vertebran pues o con infraestructuras, o con cultura que comparten, o con selecciones de fútbol con las que todos nos sentimos orgullosos. Pero son formas de vertebrar el país. El problema es un problema de coste-beneficio. Oye, ¿me merece la pena hacer este tipo de inversión con lo que obtengo? Bueno, pues eso yo creo que es una valoración que cada uno tiene que hacer, ¿no? Hombre, el problema es que a lo mejor, viendo datos del año pasado, montaron en AVE poco más de 12 millones de viajeros, una cantidad pequeña que hizo que en 2 de cada 3 de las 25 terminales de alta velocidad que había en España en ese momento se registraran menos de 250 pasajeros al día. Pero, a ver, pero es que el año pasado, y eso yo creo que todos los que estén escuchando los empresarios saben que el año pasado y este primer trimestre de este año no son felizmente típicos, es decir, no son algo normal. Hemos vivido un momento no de una caída de la demanda doméstica, de un desplome de la demanda doméstica. Es decir, no teníamos gente para el AVE, pero teníamos gente para el avión, que se lo digan esto a Iberia. No teníamos gente para los coches, que se lo digan al que vende coches. Es decir, es que no había gente para nadie, no estábamos a otra cosa que era simplemente a pasar la crisis. Entonces yo no valoraría la efectividad del AVE en función del número de pasajeros del año pasado, porque me parece que es, felizmente, esperemos un dato muy atípico y que no volverá a pasar, ¿no? Y entonces, si no tenemos que valorar por la parte del AVE, ¿por qué si lo estamos haciendo, por ejemplo, en la parte de media distancia, en donde Renfe va a empezar ahora una reordenación de las distintas frecuencias del servicio? Porque no tiene mucho sentido, sinceramente, yo creo que no tiene mucho sentido que tengamos para comunicar dos ciudades como Madrid y Valladolid, tengamos alta velocidad y al mismo tiempo tengamos media distancia, una media distancia en la que no hay básicamente ni el 10% de ocupación. Pues esto cualquier persona que se lo cuenta es que dice, oiga, a ver, yo le he puesto tenemos una alta velocidad y al mismo tiempo tenemos una media distancia que es exactamente el mismo recorrido y que lleva un 10% de ocupación. ¿Lo seguimos dejando abierto? Y que es más barato en muchos casos también. Bueno, pero es que ya podría ser más barato. Es decir, podríamos habernos planteado, antes de hacer la AVE Madrid-Valladolid, no haberlo hecho, esto por supuesto. Pero una vez que lo has hecho y que tienes el túnel que se ha hecho, no tiene mucho sentido mantener. La operación, parece razonable pensar que no tiene sentido que tengas paralelamente un servicio de alta calidad con un servicio de baja calidad y que además no va gente. Pues yo creo que tenemos que racionalizar. Si hemos hecho este esfuerzo en alta velocidad, en el fondo lo que queremos es que los pasajeros vayan por alta velocidad, la mayoría de ellos, porque es un medio de locomoción que la gente valora mucho por el tema del tiempo, pues señor mío, en algún momento tendremos que empezar a cerrar líneas que no las ocupan prácticamente nadie, ¿no? Uh-huh. Y para terminar, señor Vázquez, ¿qué le parece la liberalización de Renfe, del servicio ferroviario que está preparando ahora mismo el Ministerio de Fomento? A ver, a mí me parece que es una respuesta a una necesidad que tienen probablemente, por un lado, los consumidores de tener acceso a diferentes operadores. ¿Por qué tenemos diferentes operadores en el transporte aéreo y no los tenemos en el ferroviario? Esto parece razonable que pueda haber competencia, porque la competencia en general sabemos que en casi todos los sectores es sano. Y por otro lado también creo que es muy sano para Renfe. Renfe quiere ser, y tiene todo el sentido que lo sea, un gran operador de transporte, especialmente ferroviario, en el mundo. Y para hacer eso, la manera que tiene que hacer es fortalecerse, hacerse fuerte, y nos hacemos fuerte las empresas compitiendo. Entonces, creo que es bueno para los consumidores, que es bueno para los ciudadanos la posibilidad de que se nos ofrezcan posibilidades alternativas, que pueda haber una AVE de alta velocidad que sea low cost. Eso me parece que tiene sentido que ocurra,
y también creo que es muy bueno para Renfe, porque Renfe está llamado a ser eso, un gran operador mundial. ¿Y dónde tenemos que fijarnos? Lo digo porque si vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el Reino Unido cuando se llevó a cabo la liberalización del sistema ferroviario, no ha dado los resultados esperados, más bien todo lo contrario. ¿Qué errores no debemos cometer? A ver, la liberalización por sí no asegura nada, igual que tampoco asegura nada una privatización, ni lo contrario, ni la nacionalización asegura nada, ni el monopolio asegura nada. En sí son situaciones que depende de cómo se gestionen. ¿Qué ocurrió en el Reino Unido? Básicamente, en el Reino Unido lo que ocurrió, por lo que sabemos, es que el operador que entró no entró con unas obligaciones de inversión y, por tanto, se fue deteriorando el servicio. Esto es lo que sabemos. ¿Qué habría que aprender en este caso? Pues lo que hay que aprender en este caso es que cuando haya una liberalización y entren nuevos operadores, hay que exigirles que hagan unas determinadas inversiones. Pero esto ocurre con mucha frecuencia. Pensemos, por ejemplo, en los autobuses. En los autobuses, el Ministerio de Fomento le reclama a los señores que tienen el autobús que tienen que cambiarlo cada X años y que tienen que dar determinados servicios y que tengan cinturones de seguridad y que tengan... Entonces, esto es conocido. Lo que una buena liberalización requiere una buena regulación, se lo pongo así. Pablo Vázquez, presidente de la consultora pública INECO, del consorcio del AVE La Meca Medina, gracias por atendernos. Encantado. Un saludo, hasta luego. Y gracias también a nuestros analistas en el día de hoy, a Sebastián Reina, Alfonso Tezanos, Javier Morillas. Un placer tenerles a los tres por aquí. La semana que viene, más y mejor. Gracias. Gracias, Arturo. 3 minutos nos quedan para llegar a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Hoy los mercados muy pendientes de lo que ocurra con el Banco Central Europeo, también con el Banco de Inglaterra, pero antes titulares con María Serrano. Y comenzamos con el titular de Alfonso Tezanos. La opinión va casi siempre por delante de los autos judiciales. Dicho esto, dice Tezanos, tengo que reconocer que a mí no me sorprende que Blesa haya entrado en prisión incondicional sin fianza. No me extraña porque en el día a día hay muchas personas que con 100 veces menos cosas que hacen que Blesa están allí. Es el primer banquero que está en prisión y espero que no sea el último. Además, asegura Tezanos, la Fiscalía es un órgano dirigido por quien corresponda y se puede ver también en el caso de la infanta Cristina. Sebastián Reina, que la gente no se confunda, que ahora no se está juzgando la mala gestión de Caja Madrid. Eso se tendrá que resolver todavía. No me gusta la vía penal porque al final no se va a juzgar que haya cobrado una indemnización multimillonaria a pesar de haber quebrado la entidad. La venta del Banco de Florida está tapando el problema principal, dice Reina, la quiebra de Caja Madrid. El Banco de España y el Ministerio de Economía no están haciendo lo que deberían, que es destapar todo esto. Y terminamos con el titular de Javier Morillas. No sabemos cuál es el auto de prisión para saber en qué se fundamenta el juez. Hemos visto, eso sí, cómo la Fiscalía se opone a una imputación e investigación de una persona como en el caso de la infanta Cristina. Inaudito también que ahora quiera querellarse contra el juez por prevaricación con el caso Blesa. Esto da mucho que pensar sobre la autonomía del órgano. Respecto a la guerra comercial, Unión Europea-China, asegura Morillas, no hay mayor dumping que trabajar sin ningún tipo de derechos como hacen los chinos. Se deberían multiplicar por 10 los aranceles a los productos de China y las empresas españolas pueden volver aquí y crear puestos de trabajo. Les comunico que la subasta de apertura está retrasada para todos los mercados regulados por Euronext. Lo acaban de comunicar el regulador, así que ya saben, subasta de apertura retrasada para todos los mercados regulados. Son las